Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Os invito a que abráis vuestros corazones, que nos acerquemos a la palabra de Dios con expectativa, porque Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, aunque estemos viviendo vidas muy diferentes, con experiencias muy diferentes, trasfondos muy diferentes, no importa, Dios nos habla a todos y Él usa su palabra para revelarse a nuestras vidas. Entonces yo te animo que esperes que Dios te hable algo a tu situación, a tu vida, a tu circunstancia de una forma muy especial. Y me gustaría orar. Jesús, te amamos y lo contamos como un privilegio estar aquí en medio de tu familia, en tu presencia, y nos abrimos a ti. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas con sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Yo te pido que tú nos reveles a Cristo hoy, a nuestros corazones, que tú nos transformes, que tú te exaltes en nuestras vidas, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Pues yo hoy voy a seguir con la epístola de los Corintios, segunda de Corintios. Y me gustaría hacer un pequeño repaso, ya que son algunas semanas que Rebeca dio la última predicación. Entonces, en Corintio, Pablo había vivido muchos meses y había levantado esta iglesia, había trabajado muy duro para que la gente conociera a Cristo y entonces está este grupo y es un grupo con muchos problemas y Pablo escribe la primera epístola y la carta está llena de corrección, de exhortación, de enseñanza teológica. Pero luego Pablo escribe, después de un año más o menos, otra epístola, y esto es la de Segunda de Corintios que estamos mirando en esta serie. Y aquí lo especial es que Pablo expone su corazón. Aunque nosotros ahora no podemos conocer a Pablo cara a cara, esa epístola nos permite conocerle no como el gran teólogo, sino a Pablo como persona, las cosas que él había vivido, sus experiencias, nos cuenta sus pensamientos, nos explica, nos muestra cómo es su carácter, nos habla de su carácter, nos habla de su llamado de apóstol, de su ministerio como apóstol y en ese sentido es una carta muy, muy especial, muy abierta, muy cercana y la escribe porque había en esa iglesia habían entrado personas que querían desacreditar el ministerio de Pablo. Y me gusta mucho lo que leí de un tal Lawrence Richards, que dice, al no poder refutar las enseñanzas de Pablo, hay personas que lo atacan de forma personal, deseando de debilitar su autoridad al hacerle parecer débil y de carácter voluble e inconstante. Entonces, está la iglesia, está bien, se han levantado, había problemas, han podido pasarlos y salir adelante, y entran personas y hablan muy mal de Pablo. Dicen, es un debilucho, ese hombre no es un apóstol de verdad, no tenemos que escucharle, mira qué duro escribe, pero cada vez que viene es un hombre que parece tan débil. Y la verdad que esas palabras hacen mucho daño en la iglesia y Pablo tiene que escribir una carta en su defensa. Y esa es la carta de Segunda de Corintios. Entonces ese hombre, ese Lawrence Richards dice, esa carta no debería haber sido necesaria. Pablo no debería haberse tenido que defender porque había vivido tanto tiempo ahí. Y vivía una vida tan transparente. Esa gente lo conocía muy bien. Esa gente se había convertido, había conocido a Cristo, había entregado sus vidas a Cristo, viendo a ese hombre, escuchando el mensaje de ese hombre y recibiendo el poder del Espíritu Santo que los transformaba. Entonces, en un principio esa carta
no debería haber sido necesaria. Pero aquí está y la verdad que aporta muchísimo y Pablo nos enseña muchísimas cosas acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él y cómo debemos vivir esta vida. Entonces, vamos sin más al texto de hoy, que es el capítulo 3, segunda de Corintios, el capítulo 3, el 1 al 6. El capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros en el nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, imagínate, Pablo recibe las noticias, oye Pablo, mira lo que están hablando de ti, mira cómo están reaccionando. Y entonces Pablo toma un momento y les escribe diciendo, vamos a ver chicos, ¿de verdad tengo que comprobar que soy un hombre de Dios? ¿Queréis que os mande una carta de recomendación? ¿Lo veis conveniente, lo veis necesario que yo me exalte a mí mismo, que elogie a mí mismo, que hable de las cosas buenas que han pasado, que yo he hecho o que Dios ha hecho? ¿Es eso necesario? ¿Es eso lo que realmente me estáis pidiendo? ¿Está la confusión entre vosotros que estáis cuestionando lo que el Espíritu ha hecho a través de mi vida en vosotros, que ahora lo tengo que contar en detalle otra vez y justificarme delante de vosotros? ¿De verdad me estás pidiendo que me alabe, que hable de todo lo bueno? Y es curioso cuando tengamos en mente lo que Pablo sabía muy bien, lo que él había estudiado durante toda su vida, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Él sabía muy bien lo que el salmista decía cuando decía, no a nosotros, sino a Dios, a Jehová, al Creador del universo sea la gloria. A Él alabamos, a Él miramos, a Él sea la gloria, no a nosotros. Por su misericordia, por su verdad, por lo que Él hace en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, de verdad tengo que decir las cosas que yo he hecho para que me creáis, para que recibáis las palabras que yo os quiero dar, para que recibáis lo que Dios me ha dado para vosotros. Y luego dice, necesitamos cartas de recomendación escritas por vosotros como falsos maestros, como los que han entrado y os están comiendo la cabeza, como los están diciendo, mira las afueras, mira la apariencia de Pablo, ese hombre tan débil, ese no puede ser un hombre de Dios. ¿Es eso lo que queréis? Y yo hoy estaba pensando, ¿no? ¿Qué objeto podría usar para ilustrar esto? Ya sabéis que los de kilómetros siempre necesitamos un objeto. Entonces yo dije a Elena, me encantaría traer un maniquí, pero al final no fue posible. Pero es como un maniquí que miras de fuera y dices, qué bonito, qué guapa se ve esta chica, ¿no? Con esta ropa tan perfecta, pero realmente es de plástico, realmente no tiene vida, está así de alguna forma manipulada para que se vea bonito la ropa, para que resalte pues lo más impresionante, pero no tiene vida. Y eso es lo que la gente estaba haciendo en esa iglesia. Estaba diciendo, mira la apariencia de Pablo, solo mira cómo camina, solo mira cómo habla, mira
mira que en Él no hay nada que veamos y digamos, wow, qué guay. Ese es un hombre al que seguimos, porque habla muy bien, porque se viste muy bien, porque tiene un trabajo guay. Y Pablo dice, no se trata de eso. No, ni siquiera se trata que vosotros nos aprobéis públicamente. Tampoco os hemos pedido que escribáis cartas de recomendación para nadie, diciendo, vosotros sabéis cómo soy, me habéis visto, recordadlo. Pablo se había dado a ellos. Pablo había rechazado una vida de mucha influencia, de mucho poder religioso y político, porque había tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y dice, yo todo esto, todo lo que tenía, toda la autoridad que me daba el sumo sacerdote, lo considero basura al poder conocer y servirle a Cristo. Aunque me traten aunque yo sea prisionero por Cristo, prefiero eso a que un hombre me dé aprobación, a que un grupo de personas diga, este es un hombre digno de nuestra confianza o de que todos lo sigamos. Porque no, Pablo dice, eso no lo quiero. Eso ya lo he rechazado en el pasado, me he dado a vosotros. Y no solo eso, sino él vivía una vida transparente. Él vivía una vida compartiendo sus emociones, sus valores, sus pensamientos, lo más profundo de sí. Él había estado en esa iglesia y en esa iglesia había conocido a Aquila y Priscila, o por lo menos en esa ciudad se habían conocido, habían trabajado juntos, construyendo tiendas juntos, trabajando muy duro para ganar su propio pan. Ellos sabían que Pablo tenía una moral muy alta en cuanto a no ser pesado a nadie, sino servir a todos, ser el último para que los demás sean levantados. Él había dado todo para que Cristo fuese exaltado, para que no haya estorbo, para que nadie pudiese decir, no, porque ese hombre hace esto, algo va mal. Su deseo en todas las epístolas, Pablo dice, no, vamos a hacerlo todo para que Cristo sea exaltado, para que Jesús sea conocido, para que nadie se pierda, para que nadie caiga en tentación. Vamos a esforzarnos para que podamos presentar a todos delante de Cristo. Eso era su sentir. Y él está diciendo, más adelante, ¿no recordáis eso? En Primera de Corintios, o sea, la carta anterior, él decía, seguid mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, él los recordaba, recordaba diciendo, acordad cómo yo vivía entre vosotros. Imitad ese ejemplo, porque yo aspiro a ser como Cristo. Y si no podéis ver a Cristo, pues miradme a mí. Pero no porque yo soy guay, no porque yo soy fuerte, no porque yo soy tan especial, sino porque yo aspiro a ser como Cristo. Tomarme como ejemplo. Y con eso también él toma una responsabilidad muy grande. Porque en el día del juicio, Pablo tendrá que estar delante de Cristo justificando su labor. Y los demás van a decir, pero si él nos decía que vivamos como él. No sé si eso va muy lejos, pero sí, él dice, si él dice, mirad mi ejemplo y seguid mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo, pues él está mostrando que él aspira a ser como Cristo, que él anhela ser como Cristo, que eso es su deseo, su meta para la vida. Entonces, ¿por qué se escriben cartas de recomendación? Cartas de recomendación normalmente son para resaltar las fortalezas de una persona, para decir esa persona es válida, para decir esa persona es digna de confianza. Se escribe normalmente a gente que no, a desconocidos, a gente que no conoce a esa persona para decir, oye, fíjate, es un aval, es de alguna forma para decir, mira, es una buena persona. Se escriben para testificar la
honrabilidad de una persona. Pero con esta carta, Pablo parece tener intenciones contrarias. Si tú miras la carta con detenimiento, vas a ver que esa carta no habla de las fortalezas, de la fuerza de Pablo, sino habla de su debilidad. De hecho, estábamos escuchando las primeras predicaciones que Rebeca dio de esta epístola. Estaba hablando del temor a la muerte a la que él se enfrentaba, que él estaba en situaciones donde él necesitaba consolación, en situaciones donde le costaba, donde él perdió incluso esperanza de mantener esta vida, de quedarse vivo. Así comienza la carta, o sea, hace lo contrario. En vez de decir, yo soy el apóstol fuerte, a mí tenéis que seguir, está diciendo, he pasado por momentos muy difíciles, pero yo he recibido consuelo de Dios para que yo os pueda consolar. Y la carta sigue así. En los próximos capítulos vamos a ver cómo Pablo habla de su debilidad como hombre, como ser humano, como persona. Está diciendo, yo estoy luchando, no soy el hombre fuerte, el hombre guay, sino yo soy un hombre débil, pero dependo de Cristo. Por ejemplo, ¿no? En el capítulo 4, el versículo 5, o sea, en 2 Corintios 4, 5, él dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Cristo. Y eso es lo que vemos en esta epístola. Pablo no es un hombre orgulloso. Cuando leamos las epístolas y pensamos, ese hombre, ¿pero qué dice? ¿Cómo puede ser un hombre tan orgulloso? Estos días yo me he dado cuenta, si lo leo así, algo tengo que entender mal. Porque esta epístola nos muestra lo contrario. Pablo no quiere predicarse a sí mismo. Pablo no quiere resaltarse y decir, yo soy un hombre bueno. Él quiere decir, Jesús es el hombre bueno. Jesús es el hombre perfecto. Por Él hemos sido cambiados. Él dio su vida por nuestros pecados. Él fue crucificado de forma más terrible y resucitó de los muertos para que tú y yo tengamos vida, para que podamos ser transformados. Y Pablo sabe que eso no viene de su capacidad, de su intelecto, de las cosas que él puede hacer con sus manos, sino simplemente viene del poder del Espíritu Santo, viene directamente de Dios, y eso es lo que él quiere transmitir en las cartas. No a nosotros, no miréis a nosotros, mirad a Cristo, miradle a Él. Y no tiene la intención de promoverse a sí mismo. Nos quiero animar en esta mañana, que sigamos este ejemplo, en vez de pedir o anhelar o desear que otros hablen bien de nosotros. Y eso es algo con lo que a todos nos gusta. A todos nos gusta que nos hablen bien y que hablen bien de nosotros. Y en sí, no sé si hay algo malo en eso, porque está en nosotros. Pero que nuestra intención no sea promovernos, no sea nuestra meta que la gente hable bien de nosotros, sino que la gente hable bien de Cristo. Aunque eso puede llegar a ser que hablen mal de nosotros, pero que Cristo sea exaltado, que Pablo en esto sea nuestro ejemplo, que no busquemos la carta de recomendación de nadie, sino que busquemos la aprobación de Dios, sirviendo a los demás, dándolo todo a los demás, no guardando nada para nosotros. Y luego sigue Pablo diciendo en el capítulo 3, dice, nuestras cartas sois vosotros, cartas escritas en nuestros corazones, conocidas, una carta conocida y leída por todos. Todo el mundo puede ver la labor que hemos hecho en medio de vosotros. Es visible, es obvio. Hay arrepentimiento entre nosotros. Eso no es obra de hombre, eso es obra del Espíritu Santo. Hay cambios en vosotros, hay unidad entre vosotros. Hay un anhelo de ver a Cristo.
Eso no viene de nadie, sino de Cristo, de su Espíritu Santo. Y eso es visible a la gente de vuestro alrededor. Pablo está diciendo, vale, si queréis ver algo, alguna comprobación, entonces mirad a vosotros mismos, mirad la obra que Dios ha hecho en medio vuestro. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de vosotros. Para que alguien hable bien de nosotros, solo se tiene que fijar en vosotros. Sois carta a nuestro favor. Así lo dice la traducción del lenguaje actual. Entonces, quiero volver al motivo de Pablo cuando llegó a Corintios en el principio. Y eso otra vez lo encontramos en la primera epístola, primera de Corintios 2, el 1 al 5. Eso es muy importante. Si quieres leer un versículo muy importante, ese es uno de los muy importantes. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo resalta, una cosa que he querido hacer famoso, he querido dar protagonismo en medio de vosotros, y esa es la obra de Cristo en la cruz. Que Dios ama a personas débiles, personas que han faltado, personas que han cometido errores, personas que han conducido sus vidas en la mugre, en el fango, en donde no había esperanza. A esos Cristo vino para sacarnos, no a los fuertes. Cristo vino y la cruz nos lo muestra, nos recuerda, nos enseña, nos lo pone delante, que Cristo vino para los que no han vivido vidas perfectas, los que no han vivido vidas limpias, los que han cometido muchos errores. Y yo te quiero animar hoy, no sé si tú dices, eso es algo con lo que yo me identifico, me siento sucio por dentro, me siento como que lo he hecho mal, como que no hay esperanza, como que ya no sé a dónde acudir, a quién acudir, porque no hay solución para mi vida. Entonces ven a la cruz, mira a Cristo, el que estaba en el cielo, tenía toda la perfección, estaba en la gloria, estaba con el Padre, estaba en la presencia de Dios, y Él lo dejó todo para venir a esta tierra a hacerse un bebé tan débil como lo acabamos de celebrar. Un bebé que tiene hasta mira, cuando la Biblia habla de detalles es porque son importantes. Si Dios quiso resumir todo el mensaje importante para la humanidad en un libro tan pequeño, hasta el Quijote tiene el doble de tamaño, un libro tan pequeño, pues es importante que leamos, que nos fijemos en las palabras. Y dice que le pusieron pañales. Y si has visto a un bebé, pañales no son nada agradables. Eso sí que habla de humanidad. Cristo se hizo hombre en todo. No dijo, no, eso no. No, eso no. Eso es demasiado. Se hizo hombre pobre, débil, para poder salvarnos. Débil en el cuerpo, fuerte por el Espíritu. Fuerte porque Dios lo exaltó, porque Él fue obediente en todo. Entonces vamos a mirar la cruz, vamos a seguir el ejemplo de Pablo, la recomendación de Pablo. Vamos a seguirle y decir, si una cosa es importante, es el mensaje de la cruz. No
no los manuales que nos dicen así y así llegas a tal punto. Eso también es importante. Pero si una cosa es importante es la cruz. Porque Cristo vino para mostrarnos la ternura, la bondad, la paciencia, la fuerza y el poder de su Padre. La sabiduría del Padre. Para que nosotros seamos transformados. Para que no tengamos que seguir en nuestro pecado, esclavizados por las pasiones vergonzosas, o por odio o rencor, sino para ser libres, para ser limpios, para ser hechos nuevos. Y dice, vosotros mismos sois carta escrita por Cristo, entregada por nosotros. Es obvio, es visible que Cristo lo escribió, que Cristo hizo el trabajo. Cristo os ha cambiado. Y ahora me gusta, lo que viene ahora me gusta mucho. Dice, no, sois carta de Cristo no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cuando estudiaba, me impresionaban mucho las bibliotecas y todos los libros que se habían escrito y de alguna forma todos eran importantes y cada autor quería aportar algo y tenía un punto muy importante que quería transmitir. Tinta representa de alguna forma sabiduría humana, la elocuencia de palabra, un discurso inteligente, un discurso que quiere convencer, pero a la vez es algo tan temporal, algo refutable, algo discutible, una idea, un concepto, una opinión. Y Pablo dice, yo no vine en ese plan. Yo no vine para convencer a nadie. Yo no vine para discutir si es así o no es así. Yo vine para que el Espíritu Santo haga obra en vosotros, escriba, marque vuestros corazones, vuestras vidas para siempre. Habéis sido transformados por el Espíritu. Lo que carne y sangre no pueden revelar, sino el Espíritu de Dios. Eso es lo que ha pasado en vosotros. Habéis recibido revelación de Cristo. Recordad eso. No me pidáis que yo diga qué guay soy, sino mirad lo que Cristo ha hecho en vuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y me gustaría leer esto de Mateo 16, el versículo 17. Ese encuentro entre Jesús y Pedro cuando Jesús le dice eso, porque yo creo que es importante recordarlo. Entonces Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente, quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Y ellos dicen, uno dicen que es Juan, otros Elías y otro Jeremías o algún otro de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú hoy dices, he escuchado tanto de Jesús, pero no lo conozco, no tengo revelación, abre hoy tu corazón. Pídele al Padre que traiga revelación de Cristo a tu vida. Pídele y el Padre te dará, porque al Padre le encanta revelar a su Hijo. Lo dio, lo envió a esta tierra, no para que sea un misterio desconocido, un misterio solo para una minoría muy pequeña, exclusiva, sino para que el mundo vea cómo es Dios, para que el mundo vea al Hijo amado, para que el mundo reciba vida por Él. Entonces, lo que Pablo está diciendo, el trabajo, la labor que se hizo en medio de vosotros, lo que recibisteis de nosotros, no fue algo que luego se borra, sino fue escrito, fue obra del Espíritu Santo, del Dios viviente. No en tablas de piedra, dice, sino en los corazones. A ver, eso es lo malo de no tener la Biblia delante.
sino en tablas de corazones humanos. Ahora, eso es una referencia muy importante a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Y porque ¿qué pasó ahí? El pueblo de Israel, unos 1500 años antes, había salido de Egipto, Dios los había sacado de la esclavitud de una forma maravillosa, hizo unos milagros de los más grandes que vas a encontrar en la Biblia, de partir el Mar Rojo, de pasarlos, de llevarlos al desierto, de alimentarlos, de mostrarles su bondad, de darles agua, de guiarlos por el desierto. Dios había mostrado su bondad y su amor al pueblo de Israel. Y cuando le dio los 10 mandamientos, no fue algo malo, sino fue algo muy bueno. ¿Vale? A veces lo entendemos mal y pensamos que ya la ley de Moisés es mala y no la tenemos que mirar. No, Pablo no está desacreditando el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Las tablas eran obra de Dios. Dios las escribió con su mano. Entonces sí fue algo muy, muy importante. Pero el problema fue que la gente pensaba, vale, ahora Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer para agradarle. Para lo que tenemos que hacer nosotros para acercarnos a Él. Ahí fue el problema. La gente, en vez de decir, pero eso es imposible. Dios, socorro, ayúdanos. Esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Eso no es algo que nosotros podamos hacer con nuestras manos. Ellos decían, vale, pues entonces lo vamos a hacer. Ahí comenzó el problema. Cuando nosotros decimos lo que Dios nos pide, lo hacemos en nuestra fuerza. Si Dios me pide que yo perdono, lo voy a hacer en mi fuerza. Ahí está el problema. No que Dios diga debes perdonar. El problema es cuando nosotros tomamos las cosas de Dios y decimos, en mi autosuficiencia lo voy a hacer yo. Y van a ver los demás qué bueno soy. Porque yo me he esforzado mucho. Porque yo vivo una vida, me deprivo de todas las cosas para poder hacerlo. Ahí está el problema. Eso es el problema de las tablas de piedra, que nosotros volvemos como nuestros corazones de piedra cuando intentamos hacerlo, porque solo hay amargura, porque es imposible cumplir la ley en nuestra fuerza. Entonces las tablas de piedra eran algo externo, nos muestran dónde fallamos, pero nos muestran que necesitamos ayuda, que necesitamos perdón. Las tablas apuntan hacia algo que Dios iba a hacer más adelante. Hacer un nuevo pacto, transformar nuestros corazones. La ley nos lleva a Cristo y Cristo transforma nuestros corazones. Cristo nos da corazones de carne, corazones enternecidos, corazones vivos, corazones que latan por Él. Y ahora entramos en otro concepto que a lo mejor nunca lo has mirado mucho. A lo mejor sí, a lo mejor lo has estudiado mucho. Y eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto, a ver, no me quiero adelantar demasiado porque luego no lo voy a... Vamos a llegar al nuevo pacto en un segundo, ¿vale? Porque si me meto aquí, luego no me pierdo en mis notas. Pero parte del nuevo pacto es que Dios transforma nuestras mentes y corazones y pone la ley en nuestra mente y escribe la ley en nuestros corazones para que de nosotros salga agradarle a Él, para que nuestro deseo sea agradarle a Él. Él, nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Eso es una frase clave del nuevo pacto. Él, nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Todo lo suyo, mío, y lo mío, suyo, sin guardar reservas. Él habitando en mí y yo habitando con Él. Eso es algo que vemos, es el corazón de Dios, es el deseo de Dios. Lo vemos desde el principio hasta las últimas páginas de la Biblia. Eso es el deseo de Dios. Y esta es nuestra confianza. Esta es la certeza que tenemos mediante de Cristo.
Entonces Pablo está diciendo, deseo que seáis transformados, que seáis hechos nuevos. Eso lo dice, ¿no? Y eso es uno de los versículos claves de 2 de Corintios. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Eso es un versículo clave de esta carta, donde Pablo está diciendo, todo lo anterior lo veo como basura, pero lo que es mi tesoro es conocer a Cristo. Entonces, ahora Pablo insiste y dice, no es que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que algo bueno viene de nosotros. No estamos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. No presumimos de estar capacitados de hacer algo por nuestra propia cuenta. Pablo dice, yo sé que por mí, en mi fuerza, en quien es Pablo, no se hace lo que Dios quiere hacer, sino es Dios que nos capacita. Es Él que sana, es Él que perdona pecados, es Él que transforma, es el poder del Espíritu Santo, es por la obra de Cristo en la cruz. Y quiero recordar lo que dice Isaías. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. El mérito es de Cristo. Y eso es algo que vemos en el Nuevo Testamento muy claro en la vida de los apóstoles. Entonces, justo después de Pentecostés, Juan y Pedro van al templo para adorar a Dios, para buscar a Dios, para darle gracias, para pasar tiempo en su presencia. Y pasan por ese hombre cojo que estaba en la puerta, que llevaba años ahí, ¿no? Muchos recuerdan la historia. Y él les pide dinero y ellos dicen, mira, no te podemos dar dinero, pero lo que sí tenemos, te lo damos. Levántate. Y el hombre coge sus cosas, salta, brinca. Hay un tumulto ahí, la gente se asombra porque lo conoce, lo ha visto toda la vida. Este es el que siempre ha estado ahí. Para él no había esperanza, era el castigado por Dios. Había hecho algo malo seguramente, por eso estaba así. Era el pensamiento de esa época. Y de repente lo ven así y la gente se acerca a Juan y a Pedro y dicen, oye, pero vosotros ¿qué habéis hecho y cómo lo habéis hecho? Y Pedro dice, el mérito no es nuestro. No nos miréis a nosotros como que en nosotros haya piedad o poder, sino es por la fe de este hombre en el nombre de Cristo. Es la fe por la que Cristo le ha dado sanidad. No es porque sea algo nuestro, sino es de parte de Dios. A Dios sea gloria. A Dios vamos a alabar. A Dios vamos a dar gracias. Y eso es también lo que está pasando en medio de nosotros en Ignition y en otros grupos que salen a la calle. No es que en alguien aquí haya algo especial, más especial que en otro. No es la piedad de nosotros, sino es el poder de Cristo. Es la fe en Cristo. Es decir, yo tengo confianza que Dios va a obrar. Eso es lo que leemos cuando Mao escribe una carta en su blog y dice, mira, lo apunté en mi cuaderno para que veas que no viene de mí, sino viene de Dios y Dios te quiere sanar. Recíbelo. ¿Tienes fe? Oran y la gente se sana. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Y es alguien que dice, vale, estoy dispuesto a creerlo, a salir, a arriesgarme para que Cristo reciba la gloria, para que la gente pueda conocer a Dios. Pero no es algo reservado para personas especiales, sino es algo para todos nosotros. Cristo murió para todos nosotros y su Espíritu lo quiere derramar sobre todos nosotros, no sobre algunos. Y eso también era un problema en la iglesia de Corintios, que en la carta anterior Pablo decía,
hablaba de lengua, de don de lenguas, porque algunos pensaban que eran más especiales porque hablaban en lenguas. Pero no es así, sino es don de Dios, es el Espíritu Santo que obra tan generosamente, tan misericordiosamente en nuestras vidas. Entonces yo te animo hoy, acércate con fe. No pongas tus ojos en la capacidad de alguien. Todos somos necesitados. Y en esa carta vemos que el gran apóstol Pablo era un hombre necesitado. Necesitado de Cristo. Necesitado del poder del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que si Dios no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Y vamos a seguir su ejemplo. Pablo, el gran apóstol, afirma que no es su capacidad, que no es que él sea suficientemente bueno, que él ya ha llegado al nivel y nosotros estamos pues por ahí debajo, sino que Dios decide usar hombres débiles y quebrantados para hacer su obra. Y en Galatas 2, Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer inútil la bondad de Dios. Ahora bien, si por medio de la ley restableciera Dios al ser humano en su amistad, Dios habría muerto inútilmente. Aquí está diciendo, mira, ya no vivo yo, ya no se trata de mis sueños, de mis deseos, de mis planes, sino los planes de Cristo en mí. Lo que Cristo quiere hacer. Mi cuerpo vive para Él. Mi cuerpo, mis manos son sus manos. Mis pies son sus pies. Mi mente, que sea su mente. Mi voluntad, la voluntad del Padre. Ya no quiero hacer lo que yo quiero, sino que el Padre quiere. Eso es lo que Pablo está expresando en esta carta, lo que está diciendo. Está diciendo, ya no es por mí, sino es por Cristo. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿De qué consiste nuestra vida? De nuestras preocupaciones, de nuestros temores, de nuestras fortalezas. ¿O consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, sin yo merecerlo, sin yo haber hecho algo bueno para poder recibir esto? Porque si pudiese hacerlo yo, la obra de Cristo hubiese sido en vano, inútil, de sobra, y no es así. Entonces, nos quiero animar en esta mañana que nos unamos a esto de Pablo, diciendo, mi vida solo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esto determina mis acciones, mis pensamientos, mis palabras. Y luego dice Pablo, no, Él, Cristo, es el que nos capacita de ser ministros del nuevo pacto. Y no es un pacto de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, pero espíritu da vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si yo intento hacerlo por mi fuerza, siguiendo la ley para cumplirla yo por mi fuerza, entonces solo hay muerte. Ahí no hay vida. Y eso es muy importante que lo entendamos. Y la verdad que yo no he estado tan consciente de eso. Pero solo, no sé, eso ahora, bueno, no importa. Solo hay un camino a Dios y es Cristo. Vale, lo sabemos, ¿verdad? Pero para los judíos es igual. Hay gente que hoy está en el muro de lamentación intentando acercarse a Dios, pero no es porque estén ahí, no es porque tengan un peinado de alguna forma, no es porque han seguido la ley hasta la última tilde, sino es por Cristo. Y Cristo se va a revelar a los judíos de una forma impresionante. Lo vamos a ver con nuestros ojos.
Pero es que es por Cristo. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Y ahí vemos la promesa del nuevo pacto, que es sorprendente y es algo impresionante. La palabra del nuevo pacto solo aparece una vez en el Antiguo Testamento y es en Jeremías. Y Jeremías vivía en el tiempo más oscuro de la historia de Israel. Porque en ese tiempo Nabucodonosor llegó a Jerusalén, a Judá, para asediar la ciudad, para privarlos del hambre, para que la gente se muriera ahí. Ese ejército vino para traer destrucción a Israel. Vino para matar a la gente y escuché un predicador que decía, esto era parecido al holocausto que pasó en Alemania. Era un momento oscuro, un momento terrible. La gente que lo estaba viendo decía, y ahora vienen 70 años súper duros delante de nosotros. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa tribulación, en medio de la muerte, Dios trae una palabra maravillosa, una promesa de vida a su pueblo. Y eso está en Jeremías 31, el 31 al 34. Y me gustaría también que lo leyéramos porque es muy importante. He aquí, entonces imagínate en tu ojo interior, ves esa escena, ¿no? De terrible, de dolor, de lágrima, de muerte, destrucción, familias separadas. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto con ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y seré su Dios y serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo o cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa experiencia íntima es la promesa del nuevo pacto. De eso Pablo está hablando. De conocer a Dios. O sea, si te quedas con esa palabra en cuanto al nuevo pacto, con ese concepto, conocer a Dios íntimamente, eso es el nuevo pacto. No externo. Dios hizo un pacto, pero ellos rompieron. Ellos no quisieran. Ellos decían, nosotros ya lo vamos a hacer por nuestra fuerza. Pero ahora el nuevo pacto es que Dios lo hace en nuestros corazones. Y nuestro anhelo va a ser seguirle. No en nuestra fuerza, sino por su Espíritu Santo. No es por nuestra capacidad. Y eso es importante. Aquí comienza un gran error cuando pensamos que podemos cumplir. Y aunque ya lo he dicho varias veces, lo quiero reiterar porque creo que es importante para nosotros mismos hoy. El error está en pensar que si tan solo nos esforzamos podemos vencer el odio que está en nuestro corazón. Si tan solo te esfuerzas, vas a poder dejar de hablar mal de los demás. Si solo haces un gran esfuerzo, vas a poder dejar de envidiar y estar agradecido. Es el error. El error es que si me esfuerzo un poquito más, voy a salir de la adicción. Voy a terminar con la pornografía. El 2014 lo voy a cortar. Si lo pensamos que lo hacemos en nuestra fuerza, ahí está nuestro problema. Ahí ya hemos caído. El cambio
que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que vivamos vidas santas, limpias, abiertas, vidas llenas de amor, de alegría, de gozo, viene de Dios. Solo hay un camino a la salvación, a la restauración en nuestras vidas. Y eso es la fe en Cristo. Eso es la obra de Cristo. Eso es el Espíritu Santo que nos vivifica, el que nos regenera, el que nos da capacidad. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da capacidad para servir, para amar, para perdonar, para adorar a Dios, para conocer a Dios. Si es tu deseo, entonces pon tus ojos en Cristo, pon tu fe en Él. Dios ama a las personas débiles y quebrantados y decide usarnos sabiendo nuestra debilidad. Pedro, en el día de Pentecostés, habían pasado solo unos meses o un mes, un poquito más, que había negado a Cristo. Era un hombre que veía su debilidad, que veía que estaba quebrantado, pero Dios decidió usar a este hombre para traer un gran avivamiento a Jerusalén. Y eso es algo que Dios quiere hacer hoy también, usar personas débiles y quebrantados, pero que creen en Él, que creen que Cristo tiene poder para obrar. El Espíritu nos equipará para amar a Dios, para perdurar en dificultades, para alcanzar a otros, para ministrar a otros. Y las próximas semanas que vamos a seguir estudiando esta epístola, manténlo delante de tus ojos. El Espíritu nos equipa para amar, para perdurar en dificultades, para pasar las dificultades en victoria y para servir a los demás. Y ahora voy a cerrar con Jeremías 9, el 23 al 24. Jeremías 9, el 23 al 24. Y esto también lo leo de la traducción en lenguaje actual. Dice, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos 6 versículos. Está diciendo, ¿de verdad queréis que yo me justifique, que yo me enorgullezca, que yo resalte mi sabiduría o mi fuerza? Pero si eso no es lo que Dios quiere, ni es lo que yo quiero. Yo quiero que Él sea conocido. Yo quiero que nos orgullecemos, que nos sintamos orgullosos de Cristo, que lo obedezcamos, que nos gocemos en su amor, en su justicia, en su rectitud, en su misericordia, en su verdad, en su trato con nosotros, los que no lo merecemos, los que somos inútiles. Dios nos quiere levantar. Dios nos ama. No sé otra cosa, sino de que mi vida ya no es otra cosa, ¿no? Sino el creer en el Hijo de Dios y en su amor por mí. Entonces, con esto quiero cerrar. Y ahora, no sé cómo es el tiempo, pero a lo mejor podemos tomar un tiempo y si está en tu corazón y dices, mira, yo lo he luchado en mi fuerza y no puedo, pero hoy un día más me acerco a Cristo con fe. Entonces ven delante, pide oración, pero no mires en nadie que está orando por ti. En cuanto a, si tal persona ora por mí, entonces va a pasar algo. No, mira a Cristo. O sea, te puedes acercar y oramos, pero también te puedes quedar en tu asiento y orar y creer y Dios va a responder a tu fe. Entonces vamos a sentirnos orgullosos de Cristo y vamos a mirar su bondad, su amor, su misericordia, su justicia y que esto sea la bandera que levantamos en nuestras vidas. Amén.